Lo que estoy viendo ahora mismo es un ajuste de cuentas que no admite retrasos. Y aunque durante meses has sentido que todo quedaba impune, el karma se mueve con una precisión que corta el aire, y no deja espacio para escapatorias. Sé que has pasado noches repasando conversaciones, intentando entender en qué momento te fallaron, preguntándote si exagerabas o si realmente te estaban tomando por ingenuo, y esa duda ha pesado más de lo que reconoces. Hoy te hablo con la certeza de que quien jugó contigo, empieza a notar el giro, y lo fuerte es que no lo esperaba, porque creyó que podía soportarlo todo sin reaccionar. Has aguantado silencios incómodos en reuniones familiares, miradas que evitaban la verdad, mensajes que llegaban tarde y fríos, y aún así has seguido adelante con una dignidad que nadie aplaudió, aunque por dentro ardía una mezcla de tristeza y rabia. No ha sido solo una traición puntual, ha sido una acumulación de pequeñas deslealtades, promesas rotas que se disfrazaban de excusas, gestos mínimos que parecían inofensivos, pero que te iban desgastando como una gota constante sobre piedra firme. Y antes de que pienses que esto es solo consuelo, escucha con atención, porque hay un detalle que cambia por completo la historia, y que todavía no has querido mirar de frente. Si estás listo para ver cómo quien te hizo sufrir, empieza a recoger lo que sembró, escribe en los comentarios, el karma me responde hoy, deja tu me gusta ahora mismo, y quédate porque lo que está a punto de revelarse supera cualquier expectativa. Sobre la mesa se dibuja con fuerza la carta de la balanza ardiente, y cuando esta carta se manifiesta de esta manera tan clara, habla de justicia que no necesita testigos ni aplausos, solo el momento exacto para actuar. No es una justicia ruidosa ni vengativa, es una devolución proporcional, un espejo que obliga a quien dañó a enfrentarse a sus propios actos sin maquillaje, sin discursos preparados, sin escapatorias emocionales. Lo impactante aquí es que esta carta no te pide que hagas nada, señala que el movimiento ya está en marcha, aunque aún no hayas visto las primeras consecuencias visibles. Tu intuición llevaba tiempo susurrando que algo no cuadraba, que detrás de ciertas palabras había un cálculo frío, y aunque intentaste confiar, una parte de ti sabía que estabas dando más de lo que recibías. Recuerdo esa sensación que se tiene cuando se envía un mensaje importante, y la respuesta tarda demasiado, ese pequeño vacío en el estómago que intenta no dramatizar, pero que en el fondo sabe que algo se está rompiendo. No estabas imaginando cosas, no era inseguridad gratuita, sino tu percepción detectando un desequilibrio, que ahora comienza a corregirse de una forma clara y contundente, que no podrás ignorar jamás. Hay una figura concreta que se dibuja alrededor de esta historia, alguien que supo leer tu paciencia como debilidad y tu silencio como consentimiento, y actuó con una confianza excesiva pensando que jamás habría consecuencias reales. Esa persona ha estado sosteniendo una fachada ante otros, mostrando seguridad y control, mientras internamente empieza a sentir que el suelo ya no es tan firme como parecía, y esa grieta no es casual. Permanece conmigo porque en unos instantes voy a señalar el primer síntoma claro de que el giro ya empezó, y cuando lo reconozcas sabrás que no es imaginación. Veo también la presencia del espejo del destino, una carta que no suele aparecer si no hay un aprendizaje profundo implicado, y su energía habla de revelaciones que obligan a mirarse sin filtros ni excusas elegantes. Esta carta no viene a castigarte, viene a mostrar cómo has crecido en medio del dolor, cómo has dejado de justificar lo injustificable y cómo, aunque dolió, aprendiste a detectar patrones que antes pasaban desapercibidos. Lo más interesante es que cuando esta carta se cruza con la anterior, indica que la verdad se filtra en conversaciones aparentemente normales, en detalles pequeños que desmontan grandes mentiras. Quizá has notado cambios sutiles en el comportamiento de esa persona, un tono menos seguro, una necesidad repentina de explicar cosas que nadie preguntó, o incluso intentos de acercamiento que suenan más a miedo que a cariño sincero. Eso no es casualidad, es la reacción inicial cuando alguien percibe que su margen de maniobra se reduce, y que la narrativa que construyó empieza a tambalearse ante la realidad. Mantente atento porque hay un gesto concreto, una conversación pendiente o una información que saldrá a la luz, y ese será el punto donde todo encaje de manera casi incómoda. Si no quieres perderte el momento exacto en que todo se da la vuelta, y quien jugó contigo entiende el error, escribe, nadie me vuelve a usar, suscríbete ahora, porque lo que se activa a continuación rompe cualquier esquema. Sé que parte de ti desea ver una consecuencia clara, algo tangible que demuestre que no fue en vano todo lo que soportaste, y esa necesidad es humana, no es rencor,
es deseo de equilibrio. Has sido fuerte cuando nadie veía el esfuerzo, has seguido trabajando, cuidando responsabilidades, manteniendo la compostura incluso cuando por dentro estabas agotado, y eso no pasa desapercibido para las fuerzas que equilibran las acciones. Lo que se está moviendo ahora no es una casualidad agradable, es una respuesta directa a una cadena de actos, que ya no podían sostenerse sin romper algo importante. Hay algo más que necesito que escuches con calma y atención, porque esto redefine tu posición por completo, y cambia radicalmente la forma en que mirarás los próximos días que se avecinan. La carta del juicio del alba se coloca con una claridad impresionante, y su mensaje habla de un momento cercano, en el que se produce una exposición inevitable, no necesariamente pública, pero sí lo suficientemente clara como para que las máscaras caigan. Cuando esa exposición ocurra, no necesitarás gritar ni justificarte, bastará con tu coherencia y tu silencio firme, para que la verdad se imponga sin necesidad de dramatismos ni explicaciones adicionales. No cierres esta idea todavía, porque lo que viene no es solo la caída de quien te hizo daño, también es la recuperación de algo que creías perdido en el proceso, y eso es incluso más poderoso que cualquier ajuste externo. En breve voy a mostrarte cómo se conecta esta justicia con una oportunidad, que aparece justo cuando menos la esperabas, y entenderás que no se trata solo de que alguien pague, sino de que avances a un nivel que antes parecía bloqueado. Permanece atento y alerta, porque lo que estoy a punto de desvelar une todas las piezas del rompecabezas, y cambia el escenario completo de manera inesperada y definitiva para ti. Tauro, lo que empieza a moverse ahora no es una simple consecuencia aislada, es una cadena de efectos que se activa cuando alguien subestima tu silencio, y ese movimiento trae consigo escenas muy concretas que pronto reconocerás sin margen de duda. Has seguido con tu rutina intentando no mirar atrás, cumpliendo con tus responsabilidades, mostrando serenidad incluso cuando por dentro repasabas cada gesto injusto, y sin darte cuenta te has fortalecido mientras la otra parte se relajaba demasiado. Esa diferencia de actitud es clave, porque mientras aprendías a sostenerte con firmeza, esa persona se acomodaba en una confianza excesiva, que ahora comienza a resquebrajarse de forma visible. En el ambiente se percibe un cambio de tono, como cuando en una reunión alguien evita una mirada directa, o se adelanta a justificarse sin que nadie haya señalado nada, y ese tipo de reacción habla más que cualquier confesión abierta. Tal vez ya has notado una actitud más defensiva, respuestas más largas de lo habitual, intentos torpes de parecer transparente cuando antes actuaba con superioridad fría y segura, y eso no es casualidad ni paranoia. Antes de que saques conclusiones rápidas y apresuradas, necesito que observes con calma y detenimiento, porque hay un detalle adicional que terminará de confirmar lo que estás empezando a intuir ahora. Hay algo que quiero saber de ti. Cuando alguien te falla y luego intenta volver como si nada hubiera pasado, ¿te cierras por completo o das una última oportunidad? Cuéntamelo por aquí, porque tu experiencia puede resonar con más personas de las que imaginas. Frente a mí se despliega con intensidad la carta del Tribunal Invisible, y su presencia no deja espacio para interpretaciones suaves. Habla de situaciones donde la verdad sale a flote a través de terceros, comentarios cruzados o errores pequeños que revelan grandes engaños. Esta carta no trae escándalo inmediato, trae revelación progresiva, como una cortina que se abre lentamente, dejando ver aquello que estaba escondido tras sonrisas calculadas y promesas vacías. Lo que más me impacta es que esta carta sugiere que no necesitarás intervenir directamente, porque las propias acciones de esa persona se encargarán de mostrar lo que antes negaba con tanta seguridad. Has vivido momentos en los que dudaste de tu percepción, cuando alguien te decía que exagerabas o que todo era producto de tu sensibilidad, y aún así algo dentro de ti insistía en que había incoherencias imposibles de ignorar. Esa sensación de estar solo en una verdad que nadie más parecía ver, puede resultar agotadora, especialmente cuando intentas mantener la paz y evitar conflictos innecesarios, sacrificando tu comodidad emocional. Lo que ahora empieza a desarrollarse, valida esa voz interior que nunca se apagó del todo, y demuestra que no estabas imaginando fantasmas donde no los había. Hay otra figura que se mueve en esta historia, alguien que observó en silencio durante mucho tiempo, sin posicionarse claramente, pero que ahora comienza a comprender la magnitud real de lo ocurrido, y su papel en ello. No se trata necesariamente de un aliado declarado, sino de alguien que empieza a unir piezas, recordando comentarios, gestos y contradicciones que antes pasaron desapercibidos por comodidad o falta de información.
Mantente atento a un comentario aparentemente casual que llegará en un contexto inesperado, porque ahí reconocerás que el relato que te perjudicaba empieza a desmoronarse por sí solo. En este momento emerge con fuerza la carta de la torre de cristal roto, y cuando esta carta aparece con esta claridad, anuncia la caída de una imagen cuidadosamente construida, que ya no puede sostenerse ante la presión de la realidad. No habla de destrucción caótica, habla de estructuras frágiles que parecían sólidas solo porque nadie las cuestionaba, y ahora cada grieta se vuelve visible incluso para quienes preferían no mirar. Lo sorprendente es que esta caída no requiere confrontación directa de tu parte, sino que ocurre como resultado natural de decisiones mal calculadas, que regresan para exigir coherencia y responsabilidad inmediata. A veces uno siente que aguantó demasiado por mantener la paz, y me pregunto si también te ha pasado eso de callar para no romperlo todo. Dime cómo reaccionas en esos momentos. ¿Explotas o te lo guardas? Quiero leerte ahora mismo. Es posible que en los próximos días notes un intento de acercamiento distinto, menos arrogante, más urgente, con palabras que buscan reparar sin asumir completamente la responsabilidad, y ese cambio será significativo aunque no venga acompañado de disculpas explícitas. Habrá una mezcla extraña de orgullo y vulnerabilidad en esa persona, como quien quiere recuperar terreno sin admitir abiertamente que lo perdió, y ese gesto te dará información valiosa, sobre el punto exacto en el que se encuentra. No respondas desde la prisa ni desde la rabia acumulada, porque tu posición ahora es más fuerte de lo que imaginas, y cada movimiento que hagas cuenta para tu futuro. Has crecido más de lo que reconoces, aprendiste a poner límites internos aunque externamente mantuvieras la calma, y esa transformación es la razón por la que el karma puede actuar con precisión, sin que tengas que ensuciarte en batallas innecesarias. Recuerda aquellas noches en las que pensabas que tal vez estabas pidiendo demasiado, que quizá debías conformarte para no perder lo poco que parecía estable, y observa ahora la diferencia con la claridad que sientes. Esa evolución personal es el verdadero motor detrás de lo que se está moviendo, porque cuando cambias internamente, el entorno se reorganiza aunque otros intenten resistirse o bloquear el proceso. Hay algo que aún no he mencionado, y que añade una capa más profunda a este proceso, porque no solo se trata de que alguien enfrente consecuencias, sino de que se revele una oportunidad que estaba bloqueada por esa situación injusta. La carta del sendero liberado se manifiesta con una energía luminosa, indicando que un espacio se despeja cuando una influencia negativa pierde fuerza, y eso abre puertas que antes parecían cerradas sin explicación clara. Puede tratarse de una propuesta laboral, un nuevo vínculo emocional o una decisión personal que por fin tomas sin miedo, pero lo importante es que esa apertura depende directamente de este ajuste que ya comenzó. No te adelantes a cerrar esta etapa en tu mente, porque todavía queda un punto crucial, que dará forma concreta a todo lo que estás escuchando, y ese punto tiene que ver con una conversación pendiente que cambiará la dinámica definitivamente. Pronto verás una escena muy específica, donde una verdad sale a la luz en un entorno que parecía neutral, y en ese instante comprenderás que el ciclo realmente se está completando. Permanece conmigo, porque lo que voy a revelarte a continuación conecta las motivaciones ocultas de esa persona, con un giro que no solo te favorece, sino que redefine tu lugar por completo. Tauro, lo que estoy a punto de revelarte une todas las piezas dispersas, que has intentado ordenar en silencio, y cuando comprendas la motivación real detrás de lo que ocurrió, sentirás una mezcla intensa de alivio, rabia contenida y claridad definitiva. Durante mucho tiempo pensaste que el daño fue simple egoísmo o falta de empatía, pero la raíz es más profunda, más estratégica, y tiene que ver con una inseguridad que jamás quisieron reconocer delante de ti. Esa persona no actuó solo por comodidad, actuó porque tu estabilidad, tu constancia y tu capacidad de sostener lo que otros abandonan, despertaban una comparación interna que no sabía manejar. Has sido el punto firme mientras otros dudaban, el que mantenía la palabra incluso cuando nadie supervisaba, el que daba apoyo sin llevar cuenta exacta de lo entregado, y eso generó una dinámica desigual que empezó a incomodar. Cuando alguien percibe que no puede manipular fácilmente una energía sólida, comienza a buscar grietas, pequeños errores que exagerar, silencios que interpretar a conveniencia, para recuperar una sensación falsa de control. Y aquí es donde la historia cambia por completo, porque esa estrategia calculada empieza a volverse en contra de quien la utilizó, con tanta ligereza y sin medir las consecuencias reales. Cuando notas que alguien empieza a perder el control porque ya no puede manipularte,
¿Lo enfrentas directamente, o prefieres observar en silencio hasta que caiga solo? Compárteme tu forma de actuar, porque cada historia tiene matices únicos. Ante mis ojos se impone la carta del velo rasgado, y su presencia no es sutil ni decorativa. Es una revelación cruda que muestra la verdad detrás de gestos aparentemente inocentes, y decisiones que parecían casuales. Esta carta habla de intenciones encubiertas que ya no pueden sostenerse, de máscaras que se deslizan cuando la presión aumenta, y de conversaciones donde las contradicciones se vuelven demasiado evidentes para seguir ignorándolas. Lo que más me conmueve es que esta carta no señala traición impulsiva, señala cálculo, una intención fría que ahora se enfrenta a su propio reflejo sin poder disimular. Quizá recuerdes momentos en los que algo no encajaba del todo, una promesa que cambiaba ligeramente con el tiempo, una versión distinta de los hechos según quien estuviera presente, e intentabas mantener la calma para no parecer desconfiado. Esa prudencia fue interpretada como debilidad, cuando en realidad era madurez, y esa confusión permitió que la otra parte avanzara un paso más de lo que debía, en un terreno que no le pertenecía. Ahora la balanza se ajusta, no con dramatismo exagerado ni impulsos repentinos, sino con una precisión casi incómoda, que deja al descubierto cada incoherencia acumulada con claridad absoluta. Hay un momento muy concreto que se aproxima, una conversación que no estaba planificada para ser reveladora, pero que se convertirá en el punto de inflexión definitivo, cuando alguien mencione un dato que contradice la narrativa sostenida hasta ahora. No será un espectáculo público ni una escena escandalosa, será algo más poderoso, un silencio tenso después de una frase que nadie podrá desmentir sin quedar en evidencia. Cuando eso ocurra, notarás que el control cambia de manos sin necesidad de levantar la voz, y esa sensación será tan clara que no necesitarás confirmación externa. En este punto vibra con fuerza la carta de la corona recuperada, y su energía no es arrogante ni vengativa, es dignidad restaurada, es la conciencia de que nunca perdiste tu valor, aunque otros intentaran minimizarlo para sentirse superiores. Esta carta trae consigo una recuperación interna que se traduce en decisiones firmes, en límites claros, en la capacidad de mirar a los ojos, sin sentir que debes justificar tu postura ante nadie. Lo impactante es que cuando esta carta se combina con la anterior, indica que la caída de una imagen ajena coincide exactamente con la reafirmación de tu propia autoridad. Entiende algo esencial: esa persona temía perder el lugar que ocupaba en tu vida o en tu entorno, y en lugar de fortalecer el vínculo con honestidad, eligió manipular la percepción, sembrar dudas, crear pequeñas distancias que le dieran ventaja temporal. Esa estrategia puede funcionar un tiempo, pero cuando la verdad empieza a emerger, la misma red que se tejió para atrapar, termina enredando a quien la diseñó con tanta seguridad, porque lo que parecía control se transforma en exposición, y lo que parecía dominio se convierte en vulnerabilidad sin filtros. Has cambiado en silencio, aprendiste a observar antes de reaccionar, a guardar información sin precipitar conclusiones, y esa paciencia es la razón por la que ahora puedes ver el panorama completo, sin dejarte arrastrar por impulsos momentáneos. Recuerda aquellas veces en las que sentías que estabas perdiendo terreno, que quizá debías ceder más para evitar conflictos, y compara esa versión con la firmeza que sostienes ahora, incluso sin decir demasiado. Esa evolución es el verdadero giro de esta historia, porque no solo se trata de que alguien pague, sino de que ocupes un lugar más sólido y consciente. Hay personas que solo valoran cuando sienten que pueden perder, y me intriga saber si has vivido ese cambio repentino de actitud. Cuando decides poner límites, ¿te buscaron de nuevo con urgencia? Escríbelo, que esto se pone interesante. Hay algo más que termina de cerrar el círculo, y tiene que ver con una revelación adicional que no proviene directamente de esa persona, sino de alguien que decide hablar cuando comprende que el silencio ya no le conviene. Esa intervención será breve pero determinante, una frase que confirme sospechas antiguas, y que deje sin argumentos a quien intentaba mantener una versión parcial de los hechos. Cuando escuches esa confirmación, sentirás una mezcla de validación y serenidad profunda, porque por fin la verdad tendrá respaldo externo, sin que hayas tenido que forzarla o justificarla. La carta del fuego purificador se hace presente con una intensidad que casi se puede sentir en el aire, y su mensaje no es destrucción sin sentido, es limpieza profunda, eliminación de residuos emocionales que llevabas cargando sin merecerlo. Esta carta señala que después de la revelación principal viene una etapa de renovación,
donde las relaciones que permanezcan lo harán desde una base más honesta, y las que no, simplemente se disolverán sin necesidad de drama añadido. Lo poderoso aquí es que ya no temes perder lo que antes defendías a cualquier precio, porque has comprendido que tu estabilidad no depende de quien te falló. No creas que todo termina en la caída ajena, porque el movimiento continúa y se dirige hacia una oportunidad concreta, que se activa justo después de esta limpieza, y esa oportunidad tiene nombre propio en tu vida. En breve te mostraré cómo se traduce esta justicia en un avance tangible, en una decisión que tomas con confianza renovada y que cambia tu escenario por completo. Quédate conmigo, porque lo que viene no solo confirma que el karma actuó sin piedad, sino que te coloca en una posición que antes parecía inalcanzable, y ahora es posible alcanzar. Tauro, ahora todo encaja con una claridad que hace unos meses parecía imposible, y lo que comenzó como dolor silencioso se transforma en una victoria íntima, que no necesita aplausos para sentirse absolutamente real. Has atravesado decepciones, dudas y noches largas donde la mente daba vueltas sin descanso, pero cada experiencia te fue colocando exactamente en el punto, donde hoy puedes sostener la cabeza alta, sin titubear. Lo más impresionante es que la justicia que tanto esperabas, no solo alcanzó a quien te hirió, también te abrió una puerta que antes estaba bloqueada por el miedo, y la lealtad mal entendida. Cuando el karma actúa y ves que todo empieza a encajar, sin que muevas un dedo, ¿sientes alivio inmediato o todavía queda rabia dando vueltas? Cuéntame cómo lo vives tú, porque esa reacción dice mucho de tu proceso. Se dibuja ante mí la carta del jardín restituido, y su energía es suave pero firme, como la sensación de entrar en un espacio, que por fin respira paz después de una tormenta prolongada. Esta carta habla de oportunidades que florecen cuando se limpia el terreno de influencias dañinas, de relaciones que se vuelven más sinceras, y de proyectos que avanzan sin la sombra constante de la duda. Lo que más me emociona es que no promete fantasías imposibles, promete estabilidad real, decisiones conscientes y una tranquilidad que ya no depende del comportamiento de otros. Has aprendido a no conformarte con migajas disfrazadas de compromiso, a reconocer cuando alguien ofrece palabras bonitas pero acciones inconsistentes, y esa madurez cambia completamente el tipo de experiencias que atraes a partir de ahora. Recuerda aquellas ocasiones en las que te quedabas en una situación, solo por no romper la imagen de estabilidad, aunque por dentro supieras que algo no estaba bien, y observa cuánto has crecido desde entonces. Esa transformación interior es la razón por la que ahora puedes elegir desde la dignidad, y no desde el miedo a quedarte solo o a perder lo conocido. En el aire vibra también la carta de la puerta dorada, y cuando esta carta se manifiesta con esta intensidad, anuncia un acceso concreto a algo que antes parecía lejano, ya sea una mejora profesional, un nuevo vínculo emocional o una decisión personal que redefine tu rumbo. No se trata de suerte repentina, se trata de coherencia acumulada que finalmente encuentra un canal de expresión, como si el esfuerzo invisible de meses se materializara en una oportunidad tangible. Lo más poderoso es que reconocerás esta puerta porque sentirás calma en lugar de ansiedad, seguridad en lugar de urgencia desesperada, y confianza en lugar de dudas persistentes. Hay una escena muy específica que se aproxima, un momento en el que alguien que dudó de ti o minimizó tu capacidad, se dará cuenta de que avanzaste sin necesitar su validación, y esa realización será silenciosa pero evidente. No necesitarás restregar nada en la cara de nadie, bastará con tu nueva posición, con la serenidad con la que hablas y decides, para que la comparación se haga sola en la mente ajena. Esa es la verdadera victoria, no la humillación del otro ni la revancha, sino la consolidación de tu propio valor sin necesidad de confrontación constante ni conflictos innecesarios. También percibo la carta del compromiso sagrado, y su energía no apunta necesariamente a una promesa romántica inmediata, sino a un pacto contigo mismo, que cambia la manera en que gestionas tus límites y expectativas. Esta carta habla de coherencia interna, de no traicionarte para complacer, de decir no cuando algo no vibra contigo, aunque eso incomode a otros que estaban acostumbrados a tu flexibilidad. Cuando esta carta se asienta junto a las anteriores, indica que las próximas decisiones importantes, las tomarás desde una claridad que antes te costaba sostener sin culpa. Puede que en breve recibas una propuesta, una conversación o una invitación que hace tiempo deseabas, pero que antes llegaba en condiciones poco claras o con exigencias desproporcionadas, y ahora se presenta de forma distinta. La diferencia no estará solo en la oferta, estará en tu actitud,
en la forma en que escuchas, preguntas y evalúas sin precipitarte por miedo a perder la oportunidad. Esa postura firme es el resultado directo del proceso que has vivido, y convierte cualquier elección futura en un acto consciente en lugar de una reacción emocional. Cambiando totalmente de plano, hay algo que siempre me despierta curiosidad. Cuando tienes un día libre sin obligaciones, ¿prefieres quedarte en casa recargando energía o salir a perderte por ahí sin rumbo? Cuéntame qué te hace sentir más vivo. Quiero que recuerdes algo importante, cuando sientas que el pasado intenta asomarse con nostalgia o dudas, porque es natural que la mente busque lo conocido, incluso cuando fue doloroso. Cada vez que surja esa tentación, piensa en cómo te sentías cuando sabías que algo no era justo, pero callabas por mantener la paz, y compara esa sensación con la tranquilidad actual. Esa comparación será tu ancla firme, la prueba irrefutable de que no necesitas regresar a escenarios donde tu valor era cuestionado, o reducido por otros sin razón alguna. La carta del sol renovado ilumina el cierre de este ciclo, con una fuerza que casi se puede percibir físicamente, y su mensaje es claro: alegría consciente, éxito construido sobre experiencia, y una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Esta carta no habla de perfección sin retos ni dificultades, sino de una etapa donde los desafíos se afrontan con recursos internos sólidos, y apoyo más honesto alrededor tuyo. Lo hermoso es que ya no temes que alguien vuelva a jugar contigo, de la misma manera, porque has desarrollado un radar interno que detecta incoherencias desde el inicio. El karma actuó sin piedad, sí, pero lo hizo como una herramienta de equilibrio y no como un espectáculo de castigo, y eso marca la diferencia en cómo se asienta esta historia en tu memoria. No te quedas con rencor ardiente, te quedas con aprendizaje integrado, con límites claros y con la certeza de que la verdad termina saliendo incluso cuando parece retrasarse. Esa certeza te acompaña hacia una etapa donde eliges desde la confianza, y no desde la herida, y donde cada paso se siente más alineado con quien realmente eres. A partir de ahora, cuando tomes una decisión importante, recuerda este proceso completo y cómo la paciencia y la coherencia terminaron inclinando la balanza a tu favor sin que tuvieras que traicionar tus principios. Permítete disfrutar de lo que llega, abrirte a nuevas conexiones sin cargar el peso de experiencias pasadas, y aceptar que mereces estabilidad, respeto y reciprocidad auténtica. Gracias por escuchar hasta aquí, suscríbete para seguir recibiendo estos mensajes y nos vemos en tu próxima lectura.